fundó sus bases incluso legales en la Biblia. Cuando usted va a los Estados Unidos y ve en los palacios de justicia, podrá encontrar algunas ilustraciones bíblicas, precisamente porque Estados Unidos basó la fundación de esa gran nación en la Biblia. Por eso le comento que la palabra de Dios puede transformar una vida, una familia, una sociedad y toda una nación. Y Jesucristo, nada más y nada menos el que partió el tiempo en antes y después de Cristo, por quien nuestro calendario data la fecha de manera corrida y llevamos 2025 años que Cristo pasó por esta tierra. Él dijo estas palabras: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un solo verso, Mateo 25:46, claro. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted me dirá, pero ¿cómo que los justos irán a la vida eterna si también he leído que la Biblia dice que no hay justo ni alguno? Esta justicia de la que habla Jesús es la justicia de hacernos partícipes por medio de su sacrificio de la salvación. Cuando la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, está diciendo que nos hace parte de Él para que en la justicia de Jesús nosotros seamos vistos como justos por el juez de los jueces. Pero Él dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesucristo habló de dos destinos, y dos destinos realmente fuertes porque son eternos. Él no habló, amado hermano y hermana, de algo común, algo de un mes. No habló de una situación anual, sino de algo eterno. Fíjese que con la experiencia que yo tengo, mi trabajo ha sido por muchos años en el campo de la computación, programando computadoras, reparando computadoras. En ese trabajo me he llevado por mucho tiempo. Más de 15 años creo que llevo ya más bien. Desde el año 2007 comencé a dedicarme a ese trabajo. Y por la experiencia que tengo programando computadoras, haciendo trabajos fuertes en ese campo, me he dado cuenta que ni siquiera las computadoras tienen la capacidad de calcular lo que significa la palabra eternidad. Hay una fórmula que se puede hacer de exponencial más exponencial más exponencial, que las computadoras colapsarían si le dejamos una programación de ese cálculo. No llegaría, se arruinaría, tal vez duraría unos 3 meses la computadora haciendo ese cálculo, pero colapsaría. Porque la palabra eternidad no la puede comprender ni siquiera una computadora, mucho menos nosotros. Y resulta que Jesucristo, cuando habla que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, está hablando de dos destinos precisamente eternos. Diga conmigo, eterno. Diga conmigo, eterno. Y yo quiero decirle que quizás usted vino con la intención de escuchar un mensaje donde le alegraran, le divirtieran, pero no es el caso. Hay algo mucho más importante que Dios quiere que usted escuche. Más que entretenimiento, Dios lo que quiere es que usted despierte a una realidad, y es que su cuerpo es temporal, pero su alma es eterna. Y dentro de millones y millones y muchos más millones de años, usted y yo seguiremos conscientes como hoy, ya sea, oiga esto, en el cielo o en el infierno. Quiero contarles que yo llego al camino del Señor Jesús en el año 2002. Yo fui un perverso que le di muchos problemas a la sociedad, causé problemas a la policía. No voy a dar muchos detalles porque eso no edifica para nada. Lo que sí edifica es contar cómo Jesús puede meter su mano en el basurero y sacar una vida y llevarla de las tinieblas a la luz admirable. Pero quiero contarle que antes de llegar al camino del Señor, yo quería ser cristiano y no lo lograba. No había ocurrido en mí lo que la Biblia describe como el milagro del nuevo nacimiento. Eso significa que yo estaba expuesto a una eternidad de oscuridad, estaba expuesto a ese castigo eterno que Jesús habla en Mateo 25, verso 46. Resulta que aunque yo no podía tener acceso, porque usted puede llegar a la congregación, puede llegar a una reunión como esta, puede decir gloria a Dios, puede decir yo creo en Dios, pero aún así su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Porque la Biblia enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros los predicadores deberíamos de cambiar el llamado.
Y en lugar de decir cuántos quieren recibir a Cristo, deberíamos de decir cuántos quieren que Cristo les reciba. Lo que pasa es que por mucha educación, por mucha misericordia, por mucho amor, el llamado se hace de esa forma, cuántos quieren recibir a Cristo. Pero en realidad la Biblia dice que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues para el año 2002, Dios tuvo misericordia de su servidor que le está predicando este día. Y mi vida fue trasladada de las tinieblas a la luz. Pero antes de llegar al Evangelio de Cristo, al Evangelio eterno, resulta que yo quería ser cristiano, pero ¿por qué yo quería ser cristiano? Si andaba en fechoría. Porque las fechorías eran para huir de algunas experiencias sobrenaturales, que una vez que yo llego a Cristo me entero que esas experiencias son realmente pequeñas muestras del castigo eterno. La Biblia describe la condenación del alma con 5 características. Esto es todo un mensaje, hablar de esas 5 características. Hoy no voy a ahondar en eso, solo voy a medio mencionarlo. Lo más famoso es el fuego. Pero hay, aparte del fuego, 4 características más de la condenación del alma, de las cuales Dios permitía que yo experimentara por lo menos 2. Y esas experiencias sobrenaturales hicieron que aquel hombre fiero se convirtiera en un dócil servidor de Cristo. Porque una vez el Señor hizo el milagro del nuevo nacimiento, dije yo, no perderé la oportunidad de quedarme en el puerto seguro de Cristo Jesús el Señor. Porque yo no llego al Evangelio únicamente por haber oído, sino porque yo sabía a qué se refería el Evangelio, de qué salvación hablaba, de qué nos estaban salvando. Porque no solamente tengo información de cosas que he oído, sino que pude experimentar con mi alma cosas que pertenecen a la eternidad, que pertenecen a eso que Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es una situación bien fuerte. Pero déjeme decirle que usted podría estar ante un gran peligro, un peligro eterno. Le voy a contar que en algunas ocasiones, Dios les bendiga, bienvenidos. En algunas ocasiones, Dios me ha permitido entregar mensajes muy fuertes, mensajes que algunos se estremecen. En algunas ocasiones, Dios me ha permitido entrar en territorios que son territorios tomados por grupos, por organizaciones. Pongan atención al mensaje, no se lo pierda. En algunas ocasiones me ha permitido entrar en sectores conflictivos y me ha tocado dar palabras fuertes, mensajes que no alegran el corazón de nadie, pero sí lo alertan. Y es más importante, incluso de hecho dice la Biblia que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete, porque ahí en la casa de luto hay como una reflexión, la gente piensa en lo eterno, que un día le llegará ese día. Es más valioso reflexionar en eso. Pero ¿por qué le menciono esto? Me he encontrado con que alguna gente en algún punto dice, pero no me gustó el mensaje. Déjeme decirle que esto no se trata de que el mensaje nos guste, sino que el mensaje nos salve. Porque prefiero que el mensaje estremezca a alguien, pero lo salve, en lugar de que entretenga a alguien, pero lo pierda. El doctor, el pastor y doctor de esta congregación, como médico, él podría decir que qué importante es vertir alcohol en una herida. Arde. Yo creo que usted está acostumbrado a ver gente gritar del ardor del medicamento cayendo en la herida. Pero eso es necesario para que se sane. Muchas veces lo mismo ocurre con el mensaje. Aunque el mensaje arda, aunque el mensaje haga que la gente murmure, aunque grite la gente, pero que diga la gente, esto me sanó, esto me curó. Y yo tengo que decirle esta mañana que si usted no ha llegado a Cristo, usted está expuesto a una eternidad terrible. Y que usted necesita tomar una decisión. Porque si su corazón deja de funcionar, usted abrirá los ojos en una eternidad terrible. Pero si usted ha entregado su vida a Jesús, entonces usted abrirá los ojos delante de la presencia del Señor Todopoderoso. Y usted me dirá, pero este es un asunto de creer, y yo creo. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que Dios, como le decía al inicio, le permite entrar a su salvación. Porque mucha gente dice, te entrego mi vida, pero su vida no ha sido recibida por Dios. Por eso es que le decía al inicio, deberíamos de hacer el llamado, ¿cuántos quieren que Dios les reciba? Porque dice la Biblia, no de todos es la fe. Dice la Biblia,
por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Oiga bien, y no de vosotros, pues es regalo de Dios. Entonces significa que cuando Dios dice, no es del que quiere ni el que corre, sino del que yo tenga misericordia, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Eso está escrito en el libro de Romanos. Significa que no depende de usted, sino depende de Dios. Y el hecho que usted esté presente en esta mañana escuchando este mensaje ya es una muestra que Dios quiere darle la oportunidad. Hay mucha gente que no puede venir a esta reunión. Dice la Biblia, bienaventurado el que atrajeres a ti para habitar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Y sabe cuál es el bien de su casa, de su santo templo? ¿Sabe cuál es? El poder tener acceso al evangelio de Cristo, poder comerse esa palabra que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta mañana el Señor Jesucristo le ha mandado a alertar. Yo no quiero decirle que yo soy mejor que usted, de ninguna manera. Yo incluso me considero inferior que muchos. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me tuvo que mostrar de qué me estaba salvando, para que valorara mi salvación. Yo era un tremendo delincuente en la ciudad de San Pedro Sula. Hace mucho tiempo, por supuesto. Ahora mi vida es un testimonio de cambio, de transformación. Dios me usa rescatando almas para Cristo, llamando jóvenes al evangelio, haciendo un trabajo edificante en iglesia. Dios me usa grandemente. Tengo buen nombre hasta con el gobierno respecto a la Secretaría de Educación. Me prestan estudiantes masivamente para hablarles de Cristo. Y déjeme decirle que eso es el resultado de estar en las manos de Jesús. Pero antes de llegar a Cristo yo era una basura. No valía nada. Incluso no se esperaba que yo pasara de los 18 años, según la vida que yo llevaba. Antes de cumplir 18 ya había estado hasta preso. Casi me había vuelto loco de tanta droga. Ya había hecho asaltos con bandas. Ya había hecho cosas donde incluso en una ocasión estuvieran a punto de matarme, que yo sé que es la pura misericordia de Dios, porque cuando ya casi me iban a matar, me lograron capturar una banda, me lograron capturar y estuvieron a punto, cuando ya me iban a matar, yo no sé quién, empezó a hacer una tirazón, pla, 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 empezaron a sonar disparos que no sé quién los hizo, y me dejaron. Me dejaron, ¿sabe por qué? Porque Dios tenía un plan para mi vida, pero si en ese momento a mí me hubiesen matado, yo seguiría en el infierno. Pero hay gente que cree, al final yo me voy a entregar a Jesús. Ahí cuando ya está agonizando, hay gente que no tiene la oportunidad y hay gente que no logra tener acceso a la salvación ni en la agonía. Y tengo que confesar algo. Suena feo lo que va a escuchar, pero nosotros los pastores constantemente nos invitan a orar por gente que está agonizando. Y le voy a contar basado en la Biblia, y si alguno al final quiere que se lo compruebe, se lo puedo comprobar por la Biblia. Muchas veces oramos por gente que está agonizando. Hacen ellos una oración de fe, pero sus nombres no se inscribieron en el libro de la vida en el caso de muchos. ¿Sabe por qué? Porque, como bien le dije al inicio, no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jesús dijo, no penséis que por vuestra palabrería seréis oídos. ¿Qué significa eso? Que no es porque usted multiplique las palabras. Padre, yo así decía. Cuando me acribillen, si en una operación a mí me logran interceptar o me logran acribillar, en ese momento yo voy a decirle a Dios, Padre, me arrepiento unas 10 veces, aunque me muera diciendo me arrepiento, y ahí le voy a pedir que me perdone. Pero yo no entendía que la Biblia describe que no funciona así la salvación, sino que es Dios el que da arrepentimiento. Por eso cuando el eterno Dios le regala arrepentimiento, si usted se resiste a ese llamado, perdóneme, usted ha perdido la oportunidad más importante de su vida. Porque cuando el Espíritu Santo llama, usted no puede administrar que le vuelva a llamar, no puede manejar que Dios vuelva a hacerle ese llamado. Cuando Él está tocando su corazón, si usted resiste el llamado, usted se hace un daño impresionante, y sabe, un daño tan grande que los demonios que ya no tienen perdón de Dios anhelan recibir la oportunidad que usted y yo tenemos. A tal grado que una de las razones por las cuales nosotros, los predicadores que oramos por endemoniados para que Dios los liberte, cuando vemos cómo los demonios se desesperan por meterse en cuerpos, entendemos que una de las razones es porque esos demonios como que creyeran que dentro de un cuerpo humano el Eterno les va a escuchar, como escuchan nuestras almas cuando oramos ante Dios, porque el Espíritu Santo nos abrió los cielos. Espero darme a entender, estoy dándome a entender.
Lo que le quiero decir con todo esto es que el Evangelio de Jesucristo es una gran oportunidad que no se debe de desperdiciar. En muchas ocasiones yo cuento que yo podría ser millonario, pero no me ha importado el dinero porque es más valiosa la salvación. Yo podría tener varios millones en el banco en este momento, pero no me importa porque yo sé que para alcanzarlos tendría que hacer manejos que desagrade a Dios. Y la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en esa eternidad que Jesús habla, que Él dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que realmente importa. Que nuestra alma pueda tener acceso. Nuestra vida, amado hermano, es comparada con la flor del campo. Nuestra vida es comparada con la hierba verde, que usted puede ver ese pasto en el cual usted está este día relajado. Ese pasto verde, de pronto ustedes no lo van a mirar. Así es comparada a la vida del hombre. Pero las almas continúan en un lugar que la Biblia le llama eternidad. Y no puede ser que Dios, explicándonos cosas tan profundas, nosotros vengamos y digamos, no voy a buscar de Dios. Él me hizo el llamado y lo voy a desperdiciar. A veces la gente se preocupa más por un contrato de trabajo que porque Dios lo llame a su salvación. Cuando contratos de trabajo pueden haber cualquier cantidad de oportunidades, pero solamente una de la salvación eterna, y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la Biblia de manera clara que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso está en Hebreos 5:9. Oiga, Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para todos los que hablen bonito de Él. No para todos los que digan yo creo en Él, sino para todos los que le obedecen. No sé si puede decir conmigo, para todos los que le obedecen. ¿Puede repetirlo? Para todos los que le obedecen. Entonces no depende de decir nada más yo creo. No depende nada más de hacer una oración con los labios. Esas cosas son parte, pero la esencia de la salvación está escrita en Hebreos 5:9, que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le voy a contar que incluso obedecer a Cristo en algunas ocasiones puede ser incómodo, pero es seguro. Es seguro. Cuando Dios nos dice que no paguemos mal por mal, es porque Él se encargará de darle justo castigo a aquel que nos ha hecho daño, mientras que quiere que nosotros nos mantengamos tranquilos. Cada instrucción de Dios para nuestra vida, en realidad, son muros de protección. Cuando Él nos habla de obedecerle, Él no nos está quitando a nosotros ninguna cosa que queramos. Por ejemplo, ¿qué nos gusta? Nos gusta mantenernos alegres, algunos lo hacen con la bebida, pero Dios nos da gozo. Mire, hay gente que en la desobediencia encuentra alegría y Dios tiene gozo y se lo están desperdiciando. En la desobediencia hay placer, es cierto. Yo estuve en el mundo y sé que hay mucho placer, pero en la obediencia a Dios hay algo más profundo y que se llama paz. En la desobediencia hay emoción, claro que sí, pero en la obediencia a Cristo hay revelación, que es todavía mejor, es mucho más emocionante. En la desobediencia hay amigos, es cierto, algunos de ellos incluso intentaron matarme, esos amigos, ¿se da cuenta? Pero en Cristo, en la obediencia, hay hermanos. Vea cómo hay una diferencia, de cómo en Dios conviene más, cómo el llamado que Él nos hace un llamado a la eternidad, pero también con una gran bendición de todo aspecto. Si en la desobediencia hay castigo eterno, en la obediencia hay vida eterna. Su cuerpo es temporal, no lo olvide, pero su alma es eterna. Si usted ignora el mensaje de salvación, quien pierde es usted. Le voy a contar. Nosotros predicamos por dos razones. Predicamos para testimonio y para arrepentimiento. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda que la Biblia dice, me seréis testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Eso de me seréis testigos es un término legal. Recuerde que dice que Jesús es el abogado, el Padre Eterno es el juez. ¿Pero por qué dice que nosotros seremos sus testigos? No me estoy refiriendo a los testigos de Jehová, no, esa doctrina es contraria a la Biblia. Me estoy refiriendo a ser testigos del Evangelio. Me seréis testigos. Es decir, que testificaremos de su palabra, testificaremos de su obra. Eso es un asunto legal. Porque en el día del juicio, si usted renuncia al Evangelio, lo desprecia, lo pisotea,
En aquel día le dirán, pero tenemos un testigo. Te envié un ejemplo aquí en la comunidad, te envié un médico que estaba muy ocupado en su profesión, pero apartaba de su tiempo para venir a predicarte a tu comunidad. Y aparte de eso, él se convirtió en mi testigo que se te dio una oportunidad. Por años, le estoy parafraseando lo que puede ocurrir en su juicio, por años les estuvo atendiendo, cuidando de sus hijos, buscando oportunidades para ustedes, con el único fin que ustedes atendieran el evangelio, con el único fin que sus almas se salvaran. Y aún así despreciaron el evangelio, lo pisotearon. Por eso entonces se convertiría el ministro que hoy tienen para servirle, se convertiría en el testigo contra su juicio. Por eso dice, me seréis testigos. Porque nosotros somos testigos que llegó la oportunidad del evangelio, que llegó la oportunidad de salvación. Y así como hemos visto y podremos testificar en aquel juicio que entregaron sus vidas a Jesús, también testificaremos en contra. También la Biblia habla que hemos de juzgar ángeles. Corintios capítulo 6 lo describe. Entonces déjeme decirle que todo este asunto es un asunto muy serio. Diga conmigo, muy serio. Diga conmigo, muy serio. Y yo no quiero extenderme mucho, pero la Biblia nos deja ver, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice en 1 Corintios 1:21. Oiga bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué le llama locura? Porque muchos tienen esto como locura. Algunos creen que estamos locos. No, locos estuvimos cuando no estábamos en Cristo. Ahora somos gente sensata que toma decisiones con sabiduría. Gente que toma decisiones con prudencia. Gente que da sus pasos firmes. Pero el mundo dice que estamos locos. Pero lo que ocurre es que la misma oscuridad no les permite darse cuenta que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero ocurre que agradó a Dios, dice en Corintios 1:21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Me estoy acercando al final y no quiero abusar de su paciencia. Pero quiero decirle que hace unos años, en la congregación que Dios me permitió pastorear por mucho tiempo, estábamos celebrando 50 años de casados de una pareja de ancianos de la congregación, que incluso estaban ahí antes que yo llegase a pastorear aquella iglesia. Celebrábamos los 50 años de casados. Resulta que yo predico, pongo el micrófono en el lugar, ya las mesas y el convivio estaba listo todo. De pronto, un evangelista que hizo funciones de copastor a mi lado por mucho tiempo, tomó el micrófono, se empezó a dirigir a un muchacho, directamente. El muchacho era un invitado de los invitados, porque creo que ni familia de nadie era, creo que era un allegado de algunos familiares de los agasajados. Cuando aquel muchacho está ahí, nuestro hermano, se llama Ramón Figueroa, el hermano, resulta que este hermano agarra el micrófono, yo ya había predicado, pero el Espíritu Santo movió a nuestro amado hermano y empezó a decirle directamente a un joven, le dijo, recibe a Jesucristo, con el micrófono, recibe a Jesucristo. Como que este parlante fuese el joven, se le puso enfrente y le empezó a decir, recibe a Jesucristo, recibe a Jesucristo. Aquel joven de pronto comenzó a llorar, comenzó, oiga esto, a ser tocado por Dios. Dejó de resistirse al llamado de Dios. Ese joven dio ese paso de fe en nuestra congregación. No pasaron ni 8 días cuando a ese joven lo acribillaron en el barrio Las Palmas de San Pedro Sula. Pero ese mismo joven Dios le habló a tiempo, le dio la oportunidad a tiempo, y él no se resistió al llamado. Y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y aunque su cuerpo lo destruyeron, Jesús dio una promesa y dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma nada le pueden hacer. Mas temer a aquel que puede enviar el alma al infierno. Es decir, no le tengan miedo al que pueda hacerle algún daño al cuerpo. Si finalmente el cuerpo es temporal, polvo somos, al polvo volveremos. A quien hay que tenerle miedo es al autor de la vida, al que tiene la autoridad de decir, te di oportunidades, te di chance de entrar a la salvación y la desperdiciaste. A él sí hay que tenerle miedo, porque aunque, oiga qué tremendo, yo me quiero acercar al final, porque sé que el sol está algo fuerte, pero yo sé que esto es importante para su alma. Muchos evangelistas constantemente hablan del amor, y las multitudes creen que como solo se habla del amor, Dios solo es amor.
La Biblia enseña que Dios es amor, pero es fuego consumidor. La Biblia enseña en Romanos 11:22 que veamos la bondad, pero también la severidad de Dios. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. De otra manera, dice, tú también serás cortado. ¿Sabe qué significa? Que Él también toma decisiones. Pero como la gente se confía en el mensaje de evangelismo, de amor, creen que solo es ese mensaje. No, detrás de eso hay otras cosas que también se tienen que decir. Y es que aunque Dios es amor, es severo. Y esa severidad mucha gente ya la experimentó en el infierno y ya no pueden salir de ahí. Pero usted está todavía en esta tierra. Todavía hay oportunidad y en usted está aquello que dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Diga conmigo: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Puede declararlo conmigo? Mientras hay vida, hay esperanza. Más fuerte: mientras hay vida, hay esperanza. Pero mientras tenemos vida, que cuando el mensaje de salvación llegue, no lo pisoteemos. Porque si Dios nos está llamando, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que nos fue dada por medio de Cristo. Una salvación que si el Espíritu Santo no le toca el corazón, usted no va a poder tener acceso. Se lo puedo comprobar con la Biblia. Se lo puedo comprobar bíblicamente. Dice la Biblia que había una mujer llamada Loida que estaba oyendo a Pablo predicar. Y dice que Dios, el Señor, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No se distraiga. Oiga esto. Estoy cerca de finalizar. Ella escuchaba nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Un hombre que Dios le dio el privilegio de llegar al tercer cielo. Un hombre que Dios lo usó poderosamente para hablarle a reyes. Incluso Dios lo llamó aparte del grupo de los 12 apóstoles. Pero resulta que esa mujer estaba oyendo a Pablo, pero su corazón estaba cerrado. Significa que si ella moría en ese estado, aunque estuviera escuchando a Pablo, se hubiese perdido. Entonces dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En ese momento la salvación comenzó. Porque si Dios trata de abrir su corazón y usted lo cierra, quien pierde es usted. Quien pierde es usted. Le voy a contar. Estas oportunidades la anhelan muchos que están en el infierno. Estas oportunidades incluso podrían ser las últimas de su vida. Pero es que yo esperaba un mensajero como que viniera a hacer payasadas y yo me carcajeara, así como el apóstol, entre comillas, Chavo. No, hermano, eso es una payasada. Eso es una burda imitación del verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo no entretiene. El evangelio de Jesucristo salva, transforma, restaura, liberta, revela, traslada almas de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el verdadero evangelio. Y de ese es el que he venido a hablarle esta mañana. No he venido a entretener a nadie, sino a decirle: Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Le voy a invitar a ponerse de pie para que hagamos una oración y voy a hacer un llamado. Y no voy a preguntar cuántos quieren recibir a Cristo, porque bíblicamente hablando, en realidad eso sería como que un puchito de polvo que Dios le dio la oportunidad de darle vida, le quiera dar la oportunidad al autor de la vida, a su creador. Eso es un chiste. En realidad somos nosotros los que tenemos que rogarle que nos acepte. Porque está escrito que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo voy a hacer un llamado. El que se resista a ese llamado, yo no voy a perder nada. Pero el que tenga el toque de Dios en su corazón y lo pisotea, podría ser el último llamado de parte de Dios. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también antes de decir esa frase, dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Sabe qué significa? Que Jesús no le va a rechazar, pero si el Padre toca su corazón y le trae a él. No hay otra forma.
Ninguno puede venir en pos de mí si el Padre que me envió no le trae. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cierre sus ojos. Voy a hacer una oración y luego voy a hacer el llamado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero presentarte a todos estos hombres que hoy están delante de tu presencia. Les he predicado tu palabra. Les he hablado del evangelio puro de tu salvación. No he desperdiciado el tiempo en entretenimiento. He hablado esencialmente tu evangelio eterno. En el nombre de Cristo Jesús quiero rogarte que tengas misericordia de aquellos hombres que sus nombres aún no están inscritos en el libro de la vida. Pero hoy, eterno Dios, el evangelio ha sido predicado a sus almas. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que hagas el milagro del nuevo nacimiento. Yo te ruego que todo aquel que tú le extiendas la oportunidad, también le revistas de valentía para dar ese paso de fe. Y que su nombre hoy se inscriba en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Así como está todavía en esa reverencia delante de Dios. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo y ser acepto por Él, yo quiero pedirle que levante su mano ahí donde se encuentra. Si alguien quiere entregarse a Jesús, ahí donde se encuentra, hágame una señal desde donde se encuentra. No se resista. No se resista al llamado de Dios. Si alguien quiere entregarse a Jesús, si alguien quiere entregarse a Jesús, levante su mano ahí donde se encuentra. Este es el momento donde el Espíritu Santo está tocando el corazón. ¿O será que yo vine a una comunidad solamente a dar testimonio del Evangelio para que en aquel día se legalice y se haga constar que la oportunidad se extendió? ¿O es que aquí hay personas que serán trasladadas de las tinieblas a la luz admirable? Si alguien ha de entregarse a Cristo y ser acepto por Dios, yo quiero ver su mano levantada desde su silla. La Biblia dice que los cobardes irán al lago de fuego. Si atrás hay gente levantando la mano, quiero ver, un momento. Si atrás hay gente levantando la mano, quiero ver bien de esa mano. Aquí adelante también yo sé que hay hombres que Dios está llamando. Aquí hay gente que Dios está llamando y esta podría ser su última oportunidad. Los que atrás levantaron la mano vayan pasando al frente. Los que atrás hicieron esa señal de entregar su vida a Cristo, vengan aquí a este lugar. Si lo hicieron de corazón. Aquí hay gente que sus nombres todavía no están inscritos en el libro de la vida. Aquí hay gente que si mueren se pierden. Pero Dios les ha enviado al más pequeño del reino de los cielos a decirle: este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo. Si alguien atrás levantó su mano con fe, creyendo este mensaje, véngase a este lugar. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si oyereis hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, significa si Dios te está llamando. Cuando tú quieras, ya no podrás, porque eso no funciona sin el llamado. Hay alguien que quiere entregarse a Jesús. Si atrás alguien levantó la mano, pase al frente. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. El que se avergüenza de mí delante de los hombres, Jesús dijo, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. ¿Alguien quiere entregar su vida a Cristo, ser acepto por Cristo? Este puede ser el día donde su vida sea transformada, sea libertada, sea llevada a otro nivel. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo que Dios está llamando. Yo he llegado a lugares donde he visto gente que se ha resistido, con amor y con mucho respeto, tengo que decirlo.
Y después me ha llegado la noticia que yo llegué porque había muerte acechando vida. Y Dios lo que estaba haciendo era dando una última oportunidad a gente que tenía que atender ese llamado. Y he visto muchos llegar a Cristo también, a tiempo. Unos han fructificado y han tenido la oportunidad de servir a Cristo. Otros han entregado sus vidas al Señor y Dios los ha llevado. No sé qué va a ocurrir con ustedes, pero si Dios les ha hablado, no resisten el llamado. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. En un momento voy a cerrar el llamado y al final, después de predicar, yo no voy a orar por nadie. En secreto yo no voy a orar por nadie. Esta es una decisión pública. Esta es una decisión pública donde le decimos, dejo todo por Cristo. Esta es una decisión donde se vuelve una demostración de fe. Este es el tiempo. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo? ¿O será que se han acostumbrado a endurecerse ante el mensaje? ¿No será que el corazón ya tiene callo de tanto recibir el llamado de Dios y endurecerlo? Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo oportuno. Hasta voy a poner mi cronómetro. Solamente voy a dar 3 minutos. Y mi cronómetro ya empezó. Esta es la oportunidad. En 3 minutos, quien no tome la decisión, al final no me busque para orar por usted, porque si no lo hizo en público es porque usted se avergüenza de Dios. Dios te bendiga. Que hay un valiente. Ministro, ayúdeme a orar por este hombre. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Aquí está este varón. ¿Alguien más? 30 segundos. Van corriendo. ¿Alguien más? Va a dar ese paso de fe. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de salvación. ¿Alguien más va a dar ese paso de fe? Hay otra alma que quiere entregarse a Cristo, que quiere ser acepta delante de Dios. Lo que usted no puede vencer, Dios lo puede vencer. Usted tiene frente a usted una persona que era esclava de vicios, esclava de muchas cosas negativas. Y cuando dio ese paso de fe, el Espíritu Santo le libertó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Quedan 2 minutos. Este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de salvación. La Biblia dice, para todo hay tiempo, y este es el tiempo de salvación. Tenemos cerca de 2 minutos más. Si oyereis hoy su voz. Si hay una mujer también allá, joven, jovencita, jovencito, que quiere entregarse a Cristo, corre a este lugar. Corre a este lugar, porque en 1 minuto y medio empezamos a orar para cerrar este mensaje. Esta es una oportunidad del Eterno para necesitados. El cielo no cerrará operaciones si nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo. Somos nosotros los necesitados. Sin Dios somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿Alguien más quiere entregarse a Cristo? ¿Alguien más? Este es el tiempo oportuno. 1 minuto queda. 1 minuto. Corra a este lugar. ¿Alguien más quiere entregarse a Jesús? No se resista. No pelee contra usted mismo. Este es el tiempo de salvación. Aquí adelante yo sé que hay hombres que Dios los está llamando, pero que se acostumbraron a evadir el llamado. Se acostumbraron a cerrar el corazón. En aquel día me dirán, delante de ti hemos comido y bebido, y dice la Biblia que Él dirá, no sé quiénes son, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. 20 segundos. 20 segundos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo sé que el Señor tiene un plan para su vida. Yo sé que los ojos de